hermanos, estamos aquí en el programa La necesidad de un profeta con el ministro pastor Melvin Carrasco, con el propósito de responder preguntas y dudas por la palabra de Dios. Igual que la semana pasada, el sábado pasado, también estuvimos realizando el programa. El próximo sábado, si Dios quiere, también estaremos realizando el programa en vivo a la 1 p.m. horario de aquí de Venezuela. Estaremos en vivo. Pueden enviar las preguntas al Facebook Melvin Carrasco, también al número +58 0424 663 0482. +58 0424 663 0482. Estamos abiertos a debates bíblicos, temas espirituales como la piedra de corona, la adolescencia terminó, etc. Podemos responder con mucho amor, respeto por la palabra y el mensaje. Estaremos aquí realizando las preguntas, respondiéndolas por la Biblia y comenzamos. El ministro pastor Melvin Carrasco estará dando un saludo. Amén. Bueno, hermano, Dios le bendiga. Estamos en YouTube, por el YouTube estamos grabando el programa La necesidad de un profeta con la hermana Ruth. Este no es Ruth la moabita, este es Ruth la venezolana, de aquí de Venezuela, y estamos en el programa La necesidad de un profeta. Y bueno, esperemos que sea una ayuda para el cuerpo, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Y como decía la hermana Ruth, estamos abiertos para debatir el tema de la piedra de corona, el séptimo sello, la edad de la Odisea, el bautismo bíblico y cualquier tema, pero en el orden, en el respeto, como siempre Dios demanda. Pues estamos abiertos y bueno, cualquier cosa ya la hermana Ruth le dio el número telefónico. Y bueno, Dios le bendiga a todos en esta tarde y esperemos que la respuesta que estaremos dando sea de beneficio. Y como ya le dijo, tenemos el próximo programa, como ya hemos hecho varios programas ya por el Facebook, con el hermano Alberto Jesús Valera y ahora con la hermana Ruth también. Estaremos por el Facebook el próximo sábado en vivo a la 1 p.m. como ella dijo. Bueno, Dios nos bendiga a todos y esperemos que esta respuesta sea de ayuda y que sea Dios respondiendo conforme a la Biblia y conforme al mensaje que Dios ha traído a través de un profeta, no de un solo profeta, sino de 7 mensajeros, como dice la Biblia. Por eso hemos titulado el programa La necesidad de un profeta. Entonces, Dios siempre ha enviado profeta a la tierra, como dice en Amos 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Porque Dios prometió 7 mensajeros a nosotros los gentiles, 7 mensajeros a nosotros los gentiles que traen un mensaje de parte de Dios. Ya nosotros lo de Apocalipsis 1:20 dice que los 7 misterios de las 7 estrellas son los 7 ángeles, las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Ya nosotros este mensaje sabemos que Dios ha enviado 7 mensajeros, que Dios abre las edades con un profeta y cierra las edades con un profeta. El primer profeta fue el apóstol Pablo a nosotros los gentiles y el último profeta se llamó William Mario Branham. Entonces es Dios hablándole a su pueblo, a sus hijos, y que podamos hacer nosotros una ayuda para el pueblo de Dios, y que muchos hermanos tienen muchas inquietudes y podamos responderles, porque vamos a hacer un programa, estamos haciendo un programa en vivo un sábado, el próximo sábado en vivo por Facebook, y un programa va a ser uno en vivo y uno grabado, o sea, uno por YouTube y uno por Facebook, si es la voluntad de Dios y si Dios quiere y que Dios nos ayude. Entonces, bueno, la hermana Ruth nos estará realizando las preguntas que ella le enviaron el próximo por el Facebook el sábado pasado. Bueno, como decimos, el programa se titula La necesidad de un profeta. Dios envió un profeta para sacarnos de confusión. Correcto, para eso hemos titulado el programa La necesidad de un profeta, porque si leemos la Biblia, Dios cuando, creo que está en Éxodo allá, vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 9. Y ahí Dios pone un profeta y dice que, ¿verdad? Desde el verso capítulo
20, Éxodo capítulo 20, verso 18. Dice del 18 y 19. Y el verso 20 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros iremos. Pero hable Dios con nosotros para que no muramos. El verso 19 dice: dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros iremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Ve? Y el verso 20 dice: Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probarlo vino Dios, para que su temor esté delante de nosotros, para que no pequéis. Entonces Dios siempre ha enviado profetas, ¿verdad?, al pueblo, primero principal al pueblo de Israel, pero Dios también para nosotros los gentiles ha enviado profetas. ¿Por qué? Porque como dijimos empezando en Amos 3:7, dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. En Hebreos 8:5 dice que la ley siendo figura de la gracia. Pablo dice en Hebreos 10:1, la ley siendo sombra y imagen de los bienes venideros, que hoy es la realidad, ya eran una sombra. ¿Ve? Por toda la Biblia vemos la sombra, cómo Dios ha venido actuando a través de un profeta, pues. Y el programa lo hemos titulado La necesidad de un profeta, porque así como el Proverbio 29:18 dice: el pueblo sin profecía se desenfrena. Entonces Dios ha traído profecía a través de 7 mensajeros, a la tierra. Entonces nosotros somos, allá está el Israel natural, nosotros somos el Israel espiritual, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, ¿ve? Que nosotros somos el Israel espiritual y hasta el Israel natural. Entonces una de las naciones que hoy en el mundo ha avanzado en lo natural es Israel. Israel tiene la cortina de hierro, tiene el único país que ha sembrado papa, tomate, cebolla, flores en un desierto. Israel ha sacado el cuerpo robótico, ha sacado carne del tejido del novillo, de la vaca, del becerro. Ha sacado una cápsula para estudiar el cuerpo humano, ha sacado chip, pendrive, ha sacado cohetes supersónicos. O sea que Israel se iguala a Estados Unidos, a China, a Rusia, en uno de los países que ha venido avanzando. Entonces ahora el Israel espiritual, Dios ha enviado 7 mensajeros. El Israel natural, Dios también envió muchos profetas. Al apóstol Pablo dice en Efesios 2:20: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. O sea que Dios ha enviado, siempre Dios ha enviado profetas a su pueblo Israel, pero Dios también a los gentiles le ha enviado profetas. ¿Por qué? Porque somos el Israel espiritual. Y Apocalipsis 17 dice: sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. O sea, 7 edades para nosotros los gentiles, 7 mensajeros. Y Dios prometió 5 veces el espíritu del profeta Elías sobre la tierra. Primer libro de Reyes, Elías Tibita cerró los cielos por 3 años y medio. Segunda de Reyes 2:15, la doble porción sobre el profeta Eliseo. La segunda vez que vino sobre la tierra. Segunda de Reyes 2:15, la doble porción sobre el profeta Eliseo. La tercera vez que vino sobre la tierra aparece en Lucas 1:17, dice que el espíritu y el profeta de Elías reposó sobre Juan el Bautista. También aparece en Malaquías 3:1: aquí yo envío mi mensajero, el cual va delante de mí. Habla de Juan el Bautista. También aparece en Isaías 40:3: vos que claman en el desierto, prepara el camino a Jehová. Hablaba de Juan el Bautista. Pero Malaquías 4:5 dice: aquí yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces Malaquías 4:5 fue William Marlowe Branham. ¿Por qué? Porque habló conforme a la palabra de Dios. Un profeta viene a la escena, él viene y habla del pasado, habla del presente y habla del futuro, porque es profecía. Por eso que también el libro de Apocalipsis es un libro de profecía. Y también Apocalipsis significa revelación y significa quitando el velo. O sea que cuando la persona a Dios le quita el velo, puede entender, puede ver quién es Dios. Entonces por eso hemos titulado el programa La necesidad de un profeta. Como dije anterior, ya hemos hecho 2 programas con el hermano Alberto Valere y 2 programas con la hermana Ruth.
Entonces, bueno, con el favor de Dios estaremos recogiendo por los números que la hermana está dando por el Facebook, y el día sábado, Dios mediante, estaremos en vivo con el favor de Dios. Entonces, ¿se podría decir que el hermano Branham es el precursor de la segunda venida del Señor Jesucristo? Ese es correcto, así como Juan el Bautista fue el precursor de su segunda venida, Dios también de su primera venida. Juan el Bautista fue el precursor de su primera venida, Dios tenía un precursor para su segunda venida. ¿Ven? Para nosotros los gentiles, ¿no? Porque para Israel, como le digo, Dios prometió 5 veces el espíritu del profeta Elías. Nos quedamos en Malaquías 4:5, y aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Tenemos Mateo 17:11, dice: a la verdad Elías vendrá primero. Hablaba del hermano William Marro Branham, y el verso 12 dice: a la verdad Elías ya vino, ven, que era Juan el Bautista, y no le conocieron. Entonces, Lucas 17:30 también dice la manifestación del Hijo del Hombre. Ezequiel 3, Ezequiel 33, Ezequiel 37, él lo llamó Hijo de Hombre. Profetiza, Hijo de Hombre. Profetiza, Hijo de Hombre. Profetiza era un profeta que le iba a traer la escena, a traer profecía, que son profecías, eventos que iban a acontecer. Ahora, hablando de las 5 venidas de Elías, Malaquías 4:5, ya son 4 veces que ha venido el profeta Elías, desde Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Eliseo, desde Lucas 1:17, y los otros versos que mencioné era Juan el Bautista, pero Malaquías 4:5 habla del cuarto Elías, que es el hermano William Marro Branham. Apocalipsis 17 habla del cuarto Elías, que es el hermano William Branham. Apocalipsis, Mateo 25:6, a la medianoche se oyó un clamor, y aquí el esposo. A la medianoche el clamor es un mensaje a través de un profeta. Y la quinta vez que viene para Israel, viene Moisés y Elías. Apocalipsis 11:6, que convirtió el agua en sangre, Moisés, el que cerró los cielos por 3 años y medio, el profeta Elías. Por eso hemos titulado este programa La necesidad de un profeta, porque si Dios no envía un profeta, el pueblo se desenfrena, como está ahorita en la actualidad, que está el mundo religioso, está, como dice Apocalipsis 17:5, la gran ramera de la Iglesia Católica, la madre de la ramera son las hijas, están desenfrenadas porque no han aceptado que Dios ha enviado un profeta para este tiempo. Y muchos de este mensaje que se han desviado también se han desenfrenado porque se han desviado de la palabra, de la Biblia y del mensaje que Dios ha traído. Entonces, como le dije, un profeta viene para 3 cosas: el ver el pasado, el ver el futuro y el ver el presente. También el mismo hermano Branham dijo: el hombre cree lo que Dios hizo, el hombre cree lo que Dios va a hacer, pero el hombre no cree lo que Dios está haciendo. Y para eso viene un profeta. ¿Para qué? Para que el pueblo crezca, para que el pueblo pueda ver espiritualmente. Tenemos los 7 mensajeros, ¿verdad? Las 7 edades de la iglesia. Ahí está el crecimiento del pueblo de Dios. Tenemos el mensaje de la estatura de un varón perfecto. Tenemos la edad de Efesios. La edad de Efesios comenzó en el 53 y terminó en el 170. El mensajero fue el apóstol Pablo. La edad de Esmirna comienza en el 170 y termina en el 312. El mensajero fue Irineo. La edad de Pérgamo comienza en el 312, termina en el 606. El mensajero fue Martín. El mensajero fue Martín. Entonces vemos que la edad de Pérgamo comenzó en el 302 y terminó en el 606, el mensajero fue Martín. La edad de Tiatira comienza en el 606 y termina en 1500, el mensajero fue Colombo. La edad de Buratín. La edad de Sardis comienza en 1520, termina en 1750, el mensajero fue Martín Lutero, uno de los más reconocidos. Hay películas documentales de Martín Lutero. La edad de Filadelfia, la edad de Sardis comenzó en 1520, terminó en 1750, el mensajero fue Martín Lutero. La edad de Filadelfia comienza en 1750 y termina en 1906, el mensajero fue Van Weller. La edad de la Odisea comienza en 1906 y termina en 1963. ¿Quién lo dice? ¿Quién fue el mensajero a la edad de la Odisea? William Marro Branham. ¿Ven? Tenemos Apocalipsis 3:14, que escribe el ángel de la iglesia a la Odisea. El ángel de la iglesia a la Odisea, el hermano Branham. ¿Ven? Y en todas las edades dijo: escribe al ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia. Entonces, Dios, ¿verdad?, trae un mensaje. Él trae un mensaje singular. Pablo trajo un singular. Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y el hermano Branham, singular. Ahora, ese mensaje no se queda ahí. Dios se lo da al ministerio quíntuple, Efesios 4:5, y Dios constituyó unos apóstoles,
a otro profeta, a otro evangelista, a otro maestro, a otros pastores. Entonces ese mensajero lo predica y pasa a ser un mensaje plural, un mensaje diferido para el pueblo. ¿Ves? Un mensaje diferido para el pueblo. ¿Por qué? Porque ya los mensajeros se fueron. Hoy Dios se está derramando ¿qué? En el ministerio quíntuple. Entonces el profeta trae profecía, pues. Profecía como las trajo el hermano William Branham, ¿ves? Él habló de 7 predicciones, ¿verdad? Que Dios le habló a través del profeta. Dios habló de lo que iba a acontecer con Mussolini, ¿ves? Con Adolfo Hitler, en las condiciones que iba a estar la mujer, el estado de la mujer en el tiempo del fin, la destrucción de Estados Unidos. Esa fue la última, que vio a Estados Unidos convertido en crack. ¿Ve? Y así, un profeta trae profecía. ¿Y por qué sabemos que es un verdadero profeta? Porque habló conforme a la palabra de Dios, como dice en primera epístola de San Juan 4:1, probar los espíritus si son de Dios. ¿Por dónde lo vamos a probar? Por la palabra. Porque yo sé personalmente que el hermano Branham fue un profeta de Dios, porque habló conforme a la palabra de Dios. Y uno prueba el mensaje por la Biblia, y eso es, ambos son perfectos, la Biblia y el mensaje son perfectos, y ahí no hay contradicción. Y como dice el primer mensajero, el apóstol Pablo, en Gálatas 1:8, Pablo dice, no es que hay otro evangelio, sino que hay muchos que lo han venido a pervertir. Si aún a nosotros, un ángel del cielo nos llega y nos predica un evangelio diferente del que esté aquí, sea anatema, sea maldito. La palabra anatema es maldito, dice Pablo, el primer mensajero. Lo mismo que dice Jeremías 17:5, dice, maldito el hombre que confía en el hombre, que ponga la mirada en el hombre. Y Romanos capítulo 3, verso 4 dice, hágase toda palabra de Dios y la del hombre verdadera. O sea que nosotros debemos probar los espíritus por la palabra. ¿Y por qué el hermano Branham es un profeta? Porque trajo 7 profecías y se han cumplido 6 de las 7 profecías, las que son 7 visiones que Dios le mostró a él, y se han cumplido. Entonces la necesidad de un profeta es para que el pueblo crezca y podamos llegar a la estatura de un varón perfecto, como predicó Dios a través de su santo profeta, el mensaje de la estatura de un varón perfecto. Una de las dudas más grandes de muchas personas y confusión es si todos somos hijos de Dios. Pero todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. La Biblia de Génesis hasta Apocalipsis habla de 2 simientes. Habla de Caín y de Abel. En primera epístola de San Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno. San Juan 8:44, el Señor Jesucristo le dijo a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a los armenios de ese día, que eran 4 religiones, le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, aun cuando ellos decían que eran cristianos, aun cuando no se comían ni una jota ni una tilde, hablaban bien, caminaban bien, vestían bien, el Señor le dijo que eran hijos del diablo. ¿Ves? Y Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán, Señor, no prediqué en tu nombre, no eché fuera demonio en tu nombre, no puse las manos sobre el enfermo en tu nombre. Y Dios le va a decir, apartado de mí, obradores de maldad, nunca los conocí. Dios no los conoce porque ellos no conocen la palabra. Y son religiosos, y los religiosos, la mayoría de los religiosos son hijos del diablo. Porque el Señor Jesucristo le dijo a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a los armenios de aquel entonces, San Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y en la parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13:24, ahí explica muy bien, y dice, el trigo son los hijos de Dios, las cizañas son los hijos del diablo. El campo es el mundo, hubieron 2 sembradores, dice que sembró el trigo era Dios, pues, y el que sembró la cizaña era el diablo, dice el enemigo. Él lo explica, pues explica la parábola, y siempre hay 2 simientes, de Génesis hasta Apocalipsis. Mateo 25:33 dice, hay oveja y hay cabrito. Creo que está en segunda de Timoteo 2:20, dice, hay vasos de honra y vasos de deshonra, hay trigo y hay cizaña. Mateo 7, versículo 17, dice, hay árboles buenos y árboles malos, hablando de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. Mateo 7 ya habla de 2 caminos, está el camino ancho y el camino angosto. El camino angosto es el Señor Jesucristo, y el camino ancho es el diablo. O sea, que el diablo imita a Dios en todas las áreas. Entonces hay desde Génesis hasta Apocalipsis hay 2 simientes, la simiente de Dios y la simiente del diablo. Y podemos leer el mensaje, la simiente de la serpiente, el profeta, y lo explica muy bien, que desde Génesis hasta Apocalipsis vienen dos corrientes humanas. Y podemos leer también Romanos 9, capítulo 9, ahí habla de Jacob y a Saúl. Dice aún en el verso 9, capítulo 9, verso 9, dice, aún no habían hecho ni el bien ni el mal, y Jacob
a Saúl aborrecido. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios habla, si somos hijos de Dios, no somos hijos de Dios desde ahorita. Efesios 1:4 dice, y nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. ¿Ves? No somos, si somos hijos de Dios, no somos de ahorita, somos desde antes de la fundación del mundo. Y fuimos un pensamiento de Dios expresado para este tiempo. Hebreos 2:14 dice, así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea que Dios participó para qué. Dios muere en la cruz del Calvario, Él muere por sus hijos, no muere por el mundo entero, no. Él no muere por la siguiente caída, la siguiente caída maldita de Génesis hasta Apocalipsis, porque si leemos Mateo 25:41 dice maldito al fuego eterno. Todavía la cruz le quitó el pecado a sus hijos, no a la simiente de Caín, ellos siguen siendo malditos. ¿Por qué? Porque no obedecen, no aceptan la palabra de Dios. La primera batalla fue en el cielo. El pecado original se originó en el cielo y el pecado original empieza en el cielo con el enemigo, porque si leemos Ezequiel 28:13 dice que era perfecto en todo, pero imperfecto. El día de tu creación, todo fue perfecto para él y fue creado perfectamente, pero si leemos Isaías 14:12 también dice que se halló maldad en él. El mismo Ezequiel 28:13 se halló maldad en él. Quiso ser más poderoso que Dios y Dios lo derraigó y cayó aquí en la tierra. En realidad el pecado original se originó en el cielo, no aquí en la tierra. La batalla se comienza en el cielo y pasa a la tierra. Hoy esa batalla de ángeles pasaron a ser batalla humana. ¿Ves? Tenemos muchas batallas hoy. Ahí tenemos a Rusia bombardeando Ucrania, China con ganas de pelear con Taiwán, Estados Unidos metiéndose, y bueno, ahí están, todavía esa guerra continúa hasta Apocalipsis 21, hasta el Magedón, hasta el final de que estemos aquí en la tierra. Entonces, la primera batalla que el profeta lo explica, dice que el pecado original no se originó en la tierra, sino en el cielo, porque ¿qué es pecado? Pecado no es fumar, no es bailar, no es beber, no es matar, no es violar, no, esos son atributos del pecado. El pecado que Dios no perdona es no creer en Él. Ese es el pecado que Dios no perdona, porque el hombre y la mujer hacen eso porque no le creen a Dios, no le creen a Dios. Entonces, el pecado original se crió allá en el cielo y pasa a la tierra y incredulidad y no creer a Dios. Yo sé que van a decir, no, el único pecado que Dios no perdona es blasfemar contra el Espíritu Santo, pero blasfemar contra el Espíritu Santo es no creer, porque el ser humano blasfema es porque no cree la palabra. Entonces el pecado que Dios no perdona es incredulidad. El pecado que Dios no perdona es incredulidad. Por eso Él le dijo allá en San Juan 6:29, dice, la obra de Dios es que creáis en el que Dios ha enviado. Entonces Dios envió a Pablo, envió a Irineo, a Martín, a Colombo, a Lutero, a Wesley y al hermano Branham, ¿entiendes? 7 mensajeros, y el que no viva conforme al mensaje de ese tiempo no es candidato para el rapto, ¿entiendes? Lo espera la gran tribulación y cuidado si no el infierno también, porque no aceptaron el mensaje que Dios ha traído para el tiempo presente. ¿Ves? ¿Cuál es el mensaje del tiempo presente? La piedra de corona. Se presenta el Señor con la piedra de corona, se presenta como el 7º sello, ¿entiendes? Ese es el mensaje que Dios está trayendo para el tiempo de fin. Se presenta el ser eterno, figura. Por eso nosotros tenemos que leer la Biblia en 3 formas. La Biblia se lee literalmente como está escrita. Se lee simbólicamente porque la Biblia es un simbolismo desde Génesis hasta Apocalipsis. El mismo Señor no es un árbol, pero en Génesis 2:9 dice que habían 2 árboles. Estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal y el árbol de la vida, que es el Señor Jesucristo. La palabra vida se explica siempre al Señor Jesucristo. El pan de vida, el agua de vida, todo lo que es la vida se aplica a Jesucristo, y la muerte se aplica al diablo. Pero el diablo, lo que muchos cristianos hoy en día están engañados es que creen que el diablo está muy distanciado de Dios. No, el diablo y Dios vienen, el anticristo y Cristo siempre andan juntos, ¿entiendes? Eso están en las mismas iglesias, están en el mismo mensaje, con el mismo pastor, y ambos vienen de Génesis, Caín y Abel, ¿ves? Ambos eran hermanos, de la misma madre, mas no del mismo padre. ¿Ves? Porque la Biblia registra en 1 Epístola de San Juan que Caín era hijo del maligno, pero no como Caín que era del maligno. Entonces de Génesis vienen esas 2 corrientes humanas. Lo que debemos entender es que el diablo imita al pie de la letra, a Dios, porque Jesucristo, Apocalipsis
22:17 dice que Jesucristo es la estrella de la mañana, la raíz, linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El diablo también es la estrella. Si leemos Isaías 14:12 dice que lucero de la mañana, que es un lucero, una estrella. Entonces el diablo también imita al Dios al pie de la letra. Ambos contendieron en Mateo 4, contendieron del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito, ¿ves? Y ambos se citaron a la Biblia. Si leemos bien Mateo 4, Lucas 4, la tentación de Jesús, el diablo dijo: si tú eres el Hijo de Dios, haz que esa piedra se convierta en pan, ¿ves? Y Jesucristo le cita Deuteronomio 8:3, dice: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿ves? Entonces el diablo dice: te sabe la Biblia. Entonces el diablo se lo lleva al penáculo más alto y le cita el Salmo 91, versos 11 y 12. Y le dijo: tírate, ¿ves? Escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, para que tu pie no tropiece en piedra, ¿ves? Entonces le citó el Salmo 91, el verso 11 y 12. Lo único que no estaba escrito era tírate. Entonces ese es el error, la equivocación más grande que tiene el llamado cristiano hoy. Cree que el diablo no conoce la Biblia. El diablo conoce la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, ¿qué predica la Iglesia Católica? La verdad. ¿Qué predica la Iglesia Metodista, la Bautista, la Pentecostal, lo del mundo, Monterrey, Nazaret, Puerta del Cielo, etcétera, etcétera? 3.000 organizaciones en el mundo. Apocalipsis 17:5 dice la gran ramera, la madre de la ramera. Entonces, ¿qué predican ellos? La verdad. Pero Dios a través de un profeta les dijo: ¿qué es una mentira? Una verdad, pero una verdad pervertida. ¿Qué es la enfermedad? La salud pervertida. ¿Qué es la muerte? La vida pervertida. El pos y en contra, pues. Pero ahora, desde Génesis hasta Apocalipsis, el diablo imita al pie de la letra la palabra de Dios. ¿Ve? Él es la palabra. Jesucristo es la palabra. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Ve? Y Juan 1:14 dice: aquel verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne. Ahora, el diablo también se hizo carne. ¿A dónde se hizo el diablo carne? En San Juan 6:70. El Señor dijo en San Juan 6:68, San Juan 6:70, creo que es San Juan 6:71, ¿verdad? O San Juan 6:70. El diablo, yo siempre lo digo y lo recuerdo, el diablo es más fiel que muchos llamados cristianos. Muchos se han ido no del país, se han ido de Dios, porque a veces se van a un país y se hacen esclavos del empleo. Uno los llama: hermano, te estás como, no, hermano, lo que pasa es que trabajo de lunes a lunes y salgo a las 9 de la noche y pego a las 5 de la mañana, me tengo que levantar a las 3. ¿Ven? Ahí se hacen esclavos no de Dios, sino del diablo. Ahora, lo que sí debemos tener claro es que Dios se hizo carne, el diablo también se hizo carne. ¿Ven? San Juan 6:70, el Señor Jesucristo dijo: no escogí yo a vosotros dos y uno de vosotros es diablo. ¿Quién era ese? Judas. ¿Entiendes? Dios se hizo carne, el diablo también se hizo carne. ¿Entiendes? El diablo también participó de carne y sangre. ¿Entiendes? Como Hebreos 2:14. ¿Ve? El diablo imita al pie de la letra. ¿Ve? Jesucristo es la palabra, el diablo también es la palabra, pero la palabra pervertida. Porque ¿qué predican las denominaciones? ¿Qué predica la Iglesia Católica? La palabra. ¿Qué predican las denominaciones? La palabra, pero la palabra pervertida. Entonces, ese es el error más grande que tiene el cristianismo hoy, que no pueden ver que el diablo imita al pie de la letra a Dios. ¿Ve? Y que a través de un profeta nosotros siempre hemos acostumbrado a ver 3 cruces en la cruz del Calvario cuando el Señor fue crucificado, pero Dios trajo un profeta y dijo: no, son 4 cruces, no son 3 cruces. Vemos 3 cruces preparadas, donde estaba el ladrón de la mano derecha, el ladrón de la mano izquierda y el Señor. Eso es lo que ven nuestros ojos físicos. Pero Dios trajo un profeta a la escena y dijo: son 4 cruces, porque Judas también se guindó en un madero, ¿ves? Y eso es una cruz, pero no una cruz compuesta, pero es una cruz. ¿Por qué? Porque se guindó de un madero. Entonces son 4 cruces. El ladrón de la mano derecha se arrepintió, le pidió perdón y el Señor dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Mientras que el de la mano izquierda no se arrepintió, pues. Entonces Dios a través de un profeta dijo: el diablo desciende, Jesucristo desciende al paraíso y se lleva al de él, pero el diablo también desciende al infierno y se lleva a su hijo. ¿Entiendes? Entonces lo que debemos entender es que el diablo imita al pie de la letra al Señor Jesucristo, pero para perversión, no para salvación, sino para pervertir. Si leemos San Juan 10:10, ahí aparecen ambos están ahí, porque dice: el ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir, que es el diablo. Y el mismo versículo dice: y el Señor dijo: y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
Ese es correcto. El hermano Oscar Cardona predicó un mensaje que lo tituló Lucha Constante. Todo ser humano a diario tenemos lucha, no porque seamos cristianos no vamos a tener lucha, a lo contrario, a veces tenemos más lucha contra los cristianos que los mismos inconversos. ¿Por qué? Porque es una lucha todos los días, en nuestros empleos es una lucha, en la escuela es una lucha, en la universidad es una lucha, en el liceo es una lucha. Todo cristiano desde joven, ustedes los jóvenes tienen una lucha constante y nosotros también tenemos lucha constante con la familia, con los hijos, con los congregantes, con los miembros de la iglesia. Y todo es una lucha, donde vamos siempre va a ser una lucha mientras que estemos aquí. Pablo, Romanos 7, verso 17, desde el 15 al 21, por ahí Pablo dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, porque hay una ley en mis miembros que se revela contra mí, que es la ley del pecado. Entonces, mientras en nosotros hay esa doble naturaleza, la natural y la espiritual, el hombre natural me quiere llevar al pecado, a cometer adulterio, fornicación, pero el hombre espiritual, me quiere llevar a leer, a orar, a evangelizar, a buscar cada día más de Dios. Entonces tenemos una lucha a diario, una lucha constante todos los días. La palabra organización no aparece. La palabra organización, el profeta la tituló, él dice que organización Babilonia, la Iglesia Católica. La historia ya no se había organizado, pero la primera organización en el mundo fue la iglesia católica. Ella se debió tanto que ella empezó llena del Espíritu Santo. Y ella empezó bautizando en el nombre del Señor Jesucristo. Y ella empezó con la palabra, pero se desvió, que dijo hoy en Apocalipsis 17, dice la gran ramera. Ahora no se queda ahí, dice la madre de la ramera. La palabra organización en sí nosotros no podemos, nosotros estamos... organización o dominación, ¿cómo es la pregunta? Bueno, nosotros sí podemos organizarnos, porque nosotros nos podemos organizar como iglesia, sacar los papeles, ir al registro civil, eso es una organización, ¿ves? Pero denominarnos no, o escribirnos en una dominación, o escribirnos en el Concilio Mundial de Iglesia, no. Ahora, organización es que nosotros como iglesia tenemos que organizarnos, ¿entiendes? Podemos inscribirnos en el registro social, podemos sacarle los papeles y todo eso. Esa es una organización, pero cuando se habla de inscripción en el Concilio Mundial, que es esa otra, ahí le pasamos a hacer una dominación, o que nosotros aceptamos la doctrina bautista, metodista, pentecostal, del mundo, pues del cielo, no. Nosotros somos libres, ¿entiendes? Porque por eso no somos una denominación. Incluso hay un mensaje que el profeta lo predicó y lo tituló ¿por qué no somos una denominación? Porque no pertenecemos a ninguna organización, pertenecemos a Jesucristo, pertenecemos a la palabra, porque Jesucristo es la palabra. Juan 1:1 dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, sí nos podemos organizar como iglesia, más no como sistema, más no como logia, como la llamó el profeta, más no como logia, ¿entiendes? Tenemos que vivir conforme a las leyes terrenales, pero también tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Y sí, organización, como te explico, hermana Rura, la organización es nosotros nos podemos registrar en el registro civil, ¿entiendes? Más no inscribirnos en el Concilio Mundial de Iglesia, porque ahí sí pasamos a hacer una dominación. Ni obedecer un hombre, un líder. Bueno, en el mensaje ya hay muchas, se denomina en dos pies, porque no, por eso Dios trajo un profeta, Dios trae un profeta es por lo mismo, porque ya el mensaje también criticamos a la iglesia católica, ¿ves? Que ella excomulga a los bautistas, a los metodistas, a los pentecostales, Luz del Mundo, Puerta del Cielo, Monteoré, y etcétera, etcétera. ¿Ves? La iglesia católica excomulga, pero ella la madre y las hijas, pero ella al final se van a unir porque ellas están de acuerdo, que a fondo van a estar de acuerdo porque Dios lo dijo ya. Ahora, en este mensaje también hay mucha división. El profeta le predicaba a los testigos de Jehová, a los mormones, a los trinitarios, a los unitarios, a los pentecostales, a los bautistas, a los del mundo, etcétera, etcétera. Él predicó a todos. Ahora, en este mensaje, ¿qué ha pasado con este mensaje? Son los líderes los que excomulgan, porque es un espíritu, ese espíritu viene de allá de Génesis hasta los escribas, los fariseos, hasta hoy. ¿Ves? Es un espíritu de excomulgación que la iglesia católica lo ha traído. Primero nos llamaron a nosotros, la organización fue la iglesia pentecostal, la segunda fue la luterana, y así vino Gabino y el otro, Weiss, y muchos pues, que se vinieron organizando, ¿no? Pasaron a ser, ellos empiezan bien, pero se terminó
en un sistema o terminan sacándose que el que no es pentecostal, no es bautista, no es pentecostal, igual que la Iglesia Católica, ellos los excomulgan. Ahora, en este mensaje también hay muchos que excomulgan a los del retorno, excomulgan a los brahamistas, excomulgan a los que creen, a los de la piedra de corona, a los que creemos que Dios Jesucristo ha descendido en su primera etapa. O sea, en este mensaje hay mucha excomulgación, pero son los líderes y no aceptan lo que el hermano Branham, yo como profeta, el hermano Branham, decía, y el hermano también, lo he escuchado del hermano Cargadón, él dice, ame a su hermano. Ve, nosotros debemos hacer como el médico, dicen ellos, nosotros debemos al médico aborrece la enfermedad. Ve, el médico aborrece el cáncer, aborrece la chikungunya, el COVID, pero él quiere salvar al paciente. Ve, nosotros en este mensaje debiéramos de seguir el ejemplo del hermano William Branham, porque somos excomulgados, porque creemos que el Señor ha descendido en sus 3 etapas, creemos que la edad de la odisea terminó, ya hay muchos hermanos que nos excomulgan. Y bueno, nosotros como cristianos tenemos que tener el Espíritu Santo, y aquí en el Tabernáculo Son han venido hermanos a predicar. Hermano Danilo Mole, pastor de Puntiguana, él predicó aquí en un aniversario y él cree que la de los no ha terminado. Pero lo que nosotros debemos imponer es que el respeto, como predicó el hermano Branham, un mensaje que lo tituló Respeto. Debemos respetarnos porque es una revelación, porque Dios se la puede, Dios única y exclusivamente se la da al individuo. ¿Entiendes? No es el pastor, no es el profeta, no es el evangelista, no es el apóstol, no es el maestro, no. Dice Efesios 4:11, y Dios constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y a otros pastores. Ahora, entra el espíritu de comulgar, porque si el hermano no predica igual que yo, no cree lo que yo creo, ya lo excomulgo. Por eso el hombre, Dios no, porque Dios nos manda a que nos amemos unos a otros. El mensaje, el hermano Branham, palabra para la novia. Él dice, ámense unos a otros, oren unos por los otros. Si un hermano es enterrado, oren por él. O sea que debemos seguir el ejemplo que nos dio el hermano William Mario Branham. Aquí han venido hermanos que creen, como dije, mencioné el pastor Danilo Morle, el hermano Jesús Crespo, aquí ha venido a predicar y ellos creen que están en la Odisea. Y nosotros respetamos a nuestros hermanos y lo amamos, porque tiene que ser llevando una revelación, ¿ves? Pero cuando no hay esa armonía, no hay ese respeto, no hay esa condición. Yo debatí con el hermano, el ministro Adán Tejero, de la Iglesia de Esfuerzo y Valor, de énfasis en la verdad. Ellos están haciendo una labor muy grande para Dios y nosotros hubo un respeto, ¿entiendes? Ni él me ofendió a mí, ni yo lo ofendí a él. Pues. Él defendió su causa y yo defendí la mía y seguimos haciendo, hermanos, en el amor de Cristo. ¿Ves? Es un ejemplo que debiéramos nosotros seguir el ejemplo del profeta. Yo en estos días estuve leyendo el hijo del hermano Branham, Billy Paul, que le preguntan, hermano Billy Paul, ¿cuál fue el milagro más grande que Dios hizo cuál fue el milagro más grande que usted vio que Dios hizo a través del hermano William Mario Branham? Y él dijo, el milagro más grande que yo vi mi papá era que amabas a su enemigo, como no pude distinguir nunca quién era su enemigo y quién era su amigo. Él a ambos los amaba por igual. Amaba al amigo, al hermano que lo quería, pero también amaba a aquel hermano que lo aborrecía, aquel hermano que hablaba a espaldas del hermano Branham, ¿ves? Y el hermano Branham lo abrazaba y le decía, mi precioso hermano. Pero hoy en el mensaje también se han metido los espíritus de la Iglesia Católica, los espíritus metodistas, bautistas, excomulga. Si tú no eres bautista, no entras al reino. Si tú no eres católico, no vas al reino de los cielos. Si tú no eres metodista, si tú no eres luz del mundo, si tú no eres testigo de Jehová, si tú no eres mormón, si tú no eres cuadricular, si tú no eres nazaret, si tú no eres príncipe de paz, si tú no eres 3.000 organizaciones, imagínate. Entonces, esos espíritus también están en el mensaje, creando divisiones, y tienen que verlo porque también el profeta predicó un mensaje que lo tituló Las 3 clases creyentes. Dice, tu actitud, mi actitud, dirán cuáles de esas 3 soy yo. Entonces, no es lo que nosotros digamos, que yo soy cristiano, eso no nos va a llevar al cielo, o que yo creo en el mensaje, eso no me va a llevar al rapto. Es que es la conducta nuestra hacia la palabra, hacia el mensaje que Dios ha traído. Por eso el profeta predicó las 3 clases creyentes. ¿Por qué? Porque hay hermanos que excomulgan a otros hermanos y el profeta nunca hizo eso. El profeta, hermano Branham enterrado, y él decía, bueno, vengan aquí, hermano, explíquenme, ¿ves? En Chicago, 400 ministros y hermano Branham enterrado, vengan y pasen aquí y me explican por la Biblia.
¿Ven? Él no dijo, ustedes son falsos, ustedes esto, no dijo, ven y explique. Si estoy errado, hágame saber por la Biblia que estoy errado. Y por eso existen los debates, ¿no? Y el debate es algo muy bueno para que el pueblo de Dios se entrene, para que el pueblo de Dios se edifique. El hermano Francisco Holguín y el hermano Víctor Manuel Bandi también dieron un ejemplo. Ellos debatieron, el hermano Holguín cree que el hermano Braja regresa, pues creo que el debate lo titularon regresa William Mario Braja. Entonces el hermano Víctor Manuel Banda, él defendió que el hermano Braja no regresa, pues no regresa físicamente, ¿no? Y el hermano Holguín defendió que el hermano Braja sí va a regresar, ¿entiendes? O sea, ahí el pueblo de Dios se edifica, ¿ves? Es un crecimiento, un debate es para que el pueblo de Dios escoja la mejor decisión con lo que se apega más a la palabra de Dios, y ellos van viendo si regresa o no regresa. ¿Ves? Lo que defendió el hermano Víctor Manuel Bandi y el hermano Holguín. Yo creo que los hermanos lo hicieron muy bien. Yo creo que hasta el día de hoy ambos se aman y dieron ejemplo. ¿Ves? Cada quien tiene su postura, pero ambos se respetan. ¿Ves? En esa parte ellos están obedeciendo el mensaje que Dios trajo a través de un profeta que se llama respeto, ¿entiendes? Sí, porque es Dios revelándose al individuo. Ese es correcto, es una revelación que solamente Dios se la da al individuo. ¿Qué significa bestia? Bestia en la Biblia significa poder. ¿Ves? Es simbolismo también, porque para nosotros poder entender el libro de Apocalipsis, tuvo que Dios enviar un profeta. Las dominaciones, si nosotros vamos a leer un libro y lo leemos a la mitad, no lo vamos a entender. Tenemos que irnos al principio. ¿Ves? El principio es Génesis y el fin es Apocalipsis. Si nosotros vemos una película y la vemos a la mitad, no la vamos a entender. ¿Por qué? Porque se tiene que ver desde el principio para poder entender la película, para poder entender el libro. Tenemos que irnos al principio, ¿ves? Entonces el principio es Génesis y el final es Apocalipsis. Ahora, la palabra bestia es simbolismo de poder, y la bestia es Roma. Roma pagana, la historia dice que Roma gobernó el mundo a la fuerza, ¿ves? Roma pagana, pero hoy es Roma papal. Hoy domina, la Iglesia Católica domina el mundo hoy es a través de la economía, a través del papado, ¿ves? A través del papa, ¿ves? Y con ella las hijas, porque son las hijas de la Iglesia Nacional, ¿ves? Entonces el Apocalipsis 13 habla de las dos bestias, una que salió del mar y una que salió de la tierra, ¿ves? El profeta lo explica en el mensaje de la gran ramera, que una de las dos bestias, una es Roma y la otra es Estados Unidos. Entonces ellas se terminan dando el poder, Estados Unidos termina dando el poder a Roma, y Roma financia otra vez a Estados Unidos, porque Estados Unidos es una nación, una potencia quebrada, ¿ves? Entonces la palabra bestia en la Biblia significa poder, igual que mujer. La gran ramera es simbolismo de mujer, ¿ves? Porque si leemos el verso 6 de Apocalipsis 17, dice: la mujer que ha visto, ¿ves? Te asombrará. Pero siempre de Génesis hasta Apocalipsis, es como siempre he dicho, leemos la Biblia literalmente, en la forma que está, simbólicamente, porque hay mucho simbolismo. Eva, figura de la novia de Cristo, ¿ves? Adán, figura del segundo Adán, que era nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice la Biblia en Corintios 15, verso 44, ¿ves? El mismo, en el verso primera de Corintios 15, 44 o 48, dice que Él es el segundo Adán. Son figuras, hay muchas figuras en la Biblia. Tenemos el libro de Éxodo, la peña ya, ¿verdad? La peña que golpeó Moisés, la rosca, ¿figura de quién? Una figura de Jesucristo, porque Jesucristo, el apóstol Pablo, el primer mensajero, en primera de Corintios 10:4, dice la roca era Cristo, ¿entiendes? Una figura. Entonces la Biblia se lee simbólicamente, se lee literalmente, se lee simbólicamente y se lee poéticamente, pero en esas tres lecturas tiene que estar el Espíritu Santo. Pablo dice en Hebreos 8:5, dice la imagen, la ley siendo figura, ¿ves? De la gracia, ¿ves? Hebreos 10:1 dice la ley siendo sombra, imagen de los bienes venideros. O sea que todo lo que le aconteció al pueblo de Israel también le está aconteciendo al Israel espiritual, que es la novia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y la marca de la bestia será un chip o un tatuaje, un número tatuado? No, el profeta predicó el mensaje de la marca de la bestia. La marca de la bestia es la doctrina católica, esa es la marca de la bestia. Y
Y dice que tenga sabiduría en cuenta el número de la bestia, 666. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros eso? El profeta lo dice en los sellos, dice Vindicario Filii Dei. Vindicario Filii Dei, él dice, súmelo y da 666. ¿Ves? Entonces, la marca de la bestia, muchos hermanos dicen que le van a poner un chin en la mano, que le van a poner un chin en la frente. No, el profeta dice en la frente porque es la doctrina. La Iglesia Católica, cuando un católico pasa al frente de una iglesia, ¿verdad? Él se hace la... ¿Qué se lleva él ¿ve? Él se hace esto, ¿ve? La cruz, ¿ve? ¿Sabe dónde se lleva? A la frente, ¿ve? ¿Ve? Se lleva, ¿por qué? Porque ellos se santifican ellos mismos, ¿no? No sabiendo que Pablo en Gálatas 3 dice que Cristo se hizo maldito por nosotros. Todo aquel que era colgado en un madero era una maldición, porque ahí crucificaban a los ladrones, los violadores, los matones, pero Dios se hizo maldito por nosotros. Pues. En el libro de Gálatas 3 podemos ver eso, ¿no? Entonces, la marca de la bestia no es como muchos dicen. El profeta dijo, la marca de la bestia es la doctrina católica. Rechazar el mensaje que Dios ha traído es la marca de la bestia. ¿Entiendes? La tiene la Iglesia Católica y las tiene las denominaciones. Y muchos de este mensaje también lo tienen, ¿entiendes? Porque se desviaron, se sacaron, salieron fuera de la palabra. Tenemos a William Soto Santiago, a Félix Oculta, a Musé de Perú, otros ponen al hermano José Brand, ¿entiendes? Son 7 edades, 7 sellos, 7 mensajeros, ¿entiendes? El octavo desciende en 1963, que es el Señor Jesucristo, ¿entiendes? El octavo es Apocalipsis 4, Apocalipsis 4.1, ¿ves? Sube acá, te mostraré lo que sucederá. Apocalipsis 5, los sellos estaban cerrados. Apocalipsis 6 empezaron a desarrollarse los sellos. Apocalipsis 8.1 hubo un silencio. Son 3 etapas. Primera de Tesalonicenses 4.16. El mismo Señor descenderá del cielo. ¿Cómo desciende el Señor del cielo? Como la palabra en su primera etapa. Primer libro de Samuel 3.21 dice: Dios se le apareció a Samuel. ¿Cómo se le apareció Dios a Samuel? Como la palabra. Dios se apareció como la palabra, pero se deja fotografiar en 1963. ¿Entiendes? Y entra la primera etapa del rapto. Ya el rapto se está desarrollando en su primera etapa. Son 3 etapas: voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Entonces, en esas 3 etapas, Dios en la primera etapa, Dios envió un profeta, que es la voz de aclamación, para el mensaje del rapto, página 28. El hermano Graham dice: la voz de aclamación es un mensaje a través de un profeta. ¿Entiendes? Ahora, para la Iglesia Católica, para las denominaciones, no es rapto, porque el rapto es hasta el que viva conforme al mensaje que Dios ha enviado a través de un profeta. Aún si nosotros no lo vivimos, igualito estamos perdidos. Entonces se podría decir que resultar del bautismo del Espíritu Santo también es recibir la marca de la bestia. Claro, porque al rechazar el Espíritu Santo está rechazando la palabra, porque la palabra es el mismo Espíritu Santo. San Juan 6.63 dijo: las palabras que la carne para nada aprovecha, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Ahora, tenemos en 2 de Pedro 1.20, 1.21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que el que inspiró la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es el mismo Dios. Ahora, el hermano Graham dice: esta Biblia fue escrita desde antes de la fundación del mundo. Aún no existían pergaminos, no existían cuero, no existían piedras, y ya la Biblia estaba escrita. Si leemos Apocalipsis 13.8, dice: el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios había inmolado el cordero, todavía nosotros ni figurábamos en escena, ¿ves? No figurábamos, y ya Dios había puesto ya Dios había provisto el cordero, ¿ves? Que era figura desde la ley hasta la gracia, porque se ha cumplido hoy, que la ley ritual, ¿ves? No la ley civil, no la ley, hay 5 tipos de leyes, pero se cumplió con la ley ritual, ¿entiendes? La ley ritual, porque el macho ya no pueden crucificar el cordero, ya no pueden los palominos, el macho cabrio, era la ley ritual. Por eso Juan el Bautista, cuando ve al Señor, dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿ves? Entonces, todo lo que era ritual allá, todo eso ya Jesucristo hizo el sacrificio perfecto. Lo podemos leer en Hebreos 9, Él es el sacrificio perfecto, el sacerdote perfecto, ¿entiendes? Entonces, como decimos, eso eran figuras, eran sombras, hoy son realidades.
Bueno, la Roma pagana ahí está, esa es la Roma, la Roma pagana, claro, se quedó en la historia, pues, la Roma pagana, ahora la Roma papal es la que está ahorita, la que el Papa, pues lo hizo Roma papal, ¿ves? Porque está lo que tú dijiste ahorita, el poder, la bestia, ¿verdad? ¿Qué significa bestia? Poder. ¿Quién tiene el poder ahorita en el mundo? Roma. No lo tiene China, no lo tiene Rusia, no lo tiene Estados Unidos, no lo tiene Roma. Porque hacemos énfasis sobre el dólar, sobre el euro, ¿ves? Pero no hacemos énfasis sobre el oro. Y un quilate de un gramo de oro aquí en Venezuela, que es como un granito de arroz, debe estar ya como en 300, 400 bolívares. Anteriormente 400 millones, ahorita 400, 300 bolívares, ¿entiendes? Entonces, ¿quién tiene todo el oro del mundo? Roma. Roma tiene todo el oro del mundo, todo el diamante del mundo, todos los euros y todos los dólares del mundo. Pero ella había perdido el poder, lo recuperó como Roma papal. Correcto, ella había perdido como Roma pagana. La historia dice que los bárbaros, que eran españoles, la derrotaron. ¿Ves? Pero ella fue herida de muerte, eso es lo que dice la Biblia, que fue herida de muerte y fue sanada. ¿Ves? Y ahorita está sanada porque tiene todo el poder. Ella llega a tener el poder, ya ella tiene el poder religioso, llega a tener el poder político y el poder militar, ¿entiendes? ¿Y por qué no debemos tener al comunismo y al romanismo así? Bueno, eso lo dice el profeta en el mensaje de la gran ramera. Dice, no le tengan miedo al comunismo. No hay un versículo en la Biblia que diga que el comunismo va a reinar. ¿Ves? Tengan miedo al romanismo, porque Roma mató, según la historia y en los libros históricos, ¿verdad? En el libro de Josefo y en muchos libros el profeta lo menciona, dice que Roma mató 68 millones de protestantes. ¿Ves? O sea que ni Adolfo Hitler, ni Mussolini, ninguno de esos le llegó cerquita. 68 millones de protestantes por no aceptar la doctrina católica. Entonces el profeta advierte que tengan miedo al romanismo, ¿ves? Y no al comunismo, porque el comunismo es bueno alante del romanismo, ¿no? Entonces ellos se van a terminar uniendo, también lo dice el profeta. Él dice que por un tiempo el comunismo y el romanismo se terminaban uniendo, pero igualito Roma termina traicionándolo, y ahí es cuando Rusia, pues, el rey del norte, le envía una bomba al Vaticano. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ellos terminan traicionando, igual que ellos hacen pacto con los judíos, con el World Trade de Estados Unidos, que es el dólar controlado por los judíos, pero ellos hacen un pacto con los judíos. Eso dice el mensaje, el profeta en el mensaje los sellos, ¿ves? Y ellos terminan traicionando a los judíos también. Entonces habíamos que estudiar más el mensaje de los sellos y de lo que Dios habla a través de sus santos profetas. Pero en realidad el comunismo y el romanismo se unen por un tiempo. Dice que por una hora les será dado poder al comunismo, ¿no? Pero ese poder es que se unen con la Iglesia Católica, pero al final la Iglesia Católica termina traicionando y ellos terminan también haciéndole, pues, porque el profeta dice en el mensaje de la gran ramera, en el mensaje porque no somos una dominación, él dice el Nabucodonosor de este tiempo es el comunismo. Entonces también fue una de las 7 predicciones que Dios, a través del profeta, Dios vio. Dios le mostró el trejismo, le mostró el nazismo, el fascismo y el comunismo. Y él vio que los otros dos ismos se fueron no florecieron, pues floreció el comunismo. Y eso es lo que está hoy en el mundo, pues floreciendo el comunismo. ¿Por qué? Porque un profeta trae profecía, pues, y esa es una de las profecías que Dios trajo, que el hermano Braja vio, que Dios le mostró. Pues dijo, vi 3 ismos, el nazismo, el fascismo y el comunismo. Que el nazismo era Adolfo Hitler, y el otro era Mussolini, y el otro floreció el comunismo. Y nos podría explicar Apocalipsis 17:8, que dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es. Bueno, ya le dijimos que la bestia era Roma, ¿no? ¿Cómo que es la pregunta? La bestia que era y no es. Bueno, esas son la sucesión de los papas. Era y no es, muere un papa queda otro papa, la sucesión de los papas. Era y no es. Muere uno y queda el otro. Era y no es, era y no es, era y no es, son la sucesión de los papas, ¿ves? Cuyo nombre no son escritos desde antes de la fundación del mundo, ¿ves? Van a adorar a la bestia, se asombra
en las condiciones que está la bestia, que es la Iglesia Católica, la ramera, que es pedófila, hay homosexual, hay bisexual, hay heterosexual, hay de todo en la iglesia, como dice Apocalipsis 18:1, pues se ha hecho guarida de demonios, de aves inmundas, de todas las cosas, de todas las corrupciones del mundo está la Iglesia Católica, ya está metida en las corrupciones, en las mafias, en las guerrillas, en la política, en todas las corrupciones más grandes del mundo, ahí está la Iglesia Católica. ¿Ve? Y yo siempre he dicho, se han visto presidentes presos, han visto generales, gobernadores, diputados, alcaldes, coroneles, etcétera, etcétera, pero nunca un papa ha estado preso, ¿entiendes? Es solamente preso del Señor, porque el Señor sí es verdad que es el juez justo, ¿entiendes? Entonces, los nombres la van a adorar aquellos que son la simiente de Caín, pues más no los hijos de Dios, más no los hijos de Dios, porque los hijos de Dios adoran en la palabra, ¿entiendes? Más no van a adorar a la bestia, que es Roma, que son las denominaciones. No, vamos a adorar en la palabra de Dios. Y bueno, cuando eso acontezca, yo creo que ya los hijos de Dios no pueden estar aquí, estamos esperando un rapto, ¿entiendes? Y su novia Sirá, pues se queda el remanente, dice el profeta, se queda el remanente, ¿no? Pero los hijos, los que están desde antes de la fundación del mundo, se van en el rapto, los que están viviendo conforme el mensaje que Dios ha traído, que es la piedra de corona, pues, conforme al séptimo sello. Los que pueden estar viendo que Dios está aquí en escena como la palabra, pues, que entra el ser eterno, después que William Mario Branham se fue, después de que Juan el Bautista en San Juan 3:27, Juan dice, no puede recibir nada del hombre si no le he dado de arriba, es por revelación, que única y exclusivamente el hombre conoce a Dios, o la mujer, o el joven, o el niño, pero si es única y exclusivamente por revelación, desde Génesis hasta Apocalipsis. La edad de la Odisea son los pentecostales. Ese es correcto, yo siempre lo he dicho y lo recuerdo, y en muchos mensajes, el hermano Branham lo dice en muchos mensajes, yo siempre cito el Edén de Satanás, página 4, el profeta dice la organización, la edad de la Odisea es la organización pentecostal, no es el cosmos, no es el mundo. La página 230 de los sellos dice la organización, la edad de la Odisea es la organización pentecostal, el mensaje diciendo una luz, página 12. Página 14 dice la organización, la edad de la Odisea es la organización pentecostal, y así en muchos mensajes, cogiendo una novia, ya ha salido el sol, y en muchos mensajes el profeta dice la edad de la Odisea es la organización pentecostal, no le podemos dar otra interpretación, ¿ves? Porque Dios a través de un profeta la llamó, que la edad, incluso él dice la edad luterana, la edad de Sardes es la edad luterana. La edad de Filadelfia es la edad metodista, y la edad de la Odisea es la organización pentecostal. ¿Entiendes? Que ya Dios la dejó, el Espíritu salió de ellos. Ellos están ahí, todavía brincan, predican, hacen ayuno, pero ya el Espíritu las dejó. ¿Quién nos dijo? Dios a través de un profeta, el séptimo mensajero. Dice, sino que nos diga de la voz del séptimo ángel. Cuando Él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Ya explicamos las 5 venidas del Espíritu de Elías, explicamos los 7 mensajeros que Dios envió a la tierra, que 5 eran reformadores y 2 eran profetas, que era el apóstol Pablo, y el otro fue el hermano William. Si la edad de la Odisea terminó, no entra ningún otro mensajero. Ese es correcto. Bíblicamente son 7 edades, 7 sellos, 7 mensajeros. No entra un mensajero terrenal, no entra William Soto Santiago, no entra Félix Cocú, no entra un tal Moisés de Perú, no entra José Braja, no. Ellos sí entran en el ministerio quinto. Efesios 4:11. Dios constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros maestros y otros pastores. Pero en el ministerio quíntuple también entran los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos maestros, los falsos evangelistas y los falsos pastores, ¿entiendes? No hay lugar bíblicamente, ¿verdad? No hay lugar para un octavo mensajero. El octavo desciende en Apocalipsis 17, que es el Señor Jesucristo. ¿Ves? Ese es el octavo. ¿Ves? En las edades él es el octavo, en los sellos es el séptimo sello, ¿entiendes? Pero eso tiene que ser una revelación, como dice Mateo 16, verso 17. ¿Ves? Le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, ningún hombre, ni aun los apóstoles, los profetas, los evangelistas, no pudieron dar revelación. Tiene que ser el Espíritu Santo aún. Para que nosotros entendamos la Biblia y el mensaje, tiene que haber una intervención del Espíritu Santo.
Mateo 11, 25 y 26, él dijo, te alabo Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a tu pequeñito. O sea, tiene que ver Dios en las tres lecturas, en la lectura literal, en la lectura simbólica, en la lectura poética, tienen que intervenir el Espíritu Santo y llevar las figuras y llevarlas a la Biblia. ¿Ven? Las más apegadas es la realidad, porque tenemos que leer la Biblia literal, simbólicamente y poéticamente, pero tiene que haber una intervención del Espíritu Santo y llevar la figura, como dice Pablo. ¿Ves? La ley siendo sombra y gracia. ¿Ves? Y Hebreos 8:5, figura, ¿ves? De los bienes venideros. Eso tiene que cuadrar perfectamente. Ese es correcto, él es el profeta de los profetas, apóstol de los apóstoles, maestro de los maestros, evangelista de los evangelistas y pastor de los pastores. Él es el alfa y el omega, el principio, el fin, el que era y el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 1:8. O sea, entra el ser eterno con tres etapas, ¿entiendes? Ya estamos viviendo la primera etapa del rapto. Pero lo natural tipifica lo espiritual. Todavía la gente está esperando la tercera guerra mundial, no sabiendo que el comienzo de la tercera guerra mundial ya empezó en Rusia con Ucrania y se están despertando las otras naciones y están a la expectativa, pues. Pero ya la tercera guerra mundial ya empezó, así que el rapto. La gente está esperando, como yo siempre lo he dicho, ¿no? Lo dije en los mensajes anteriores por el Facebook y lo digo ahora, que en Hechos 1:9 habla de que el Señor se fue en una nube, ¿ves? Y vieron 2 ángeles y dijeron en Hechos 1:9, 1:10 y 1:11. Y los ángeles dijeron, este Jesús, como tú lo ves visto, así vendrá. ¿Cómo se fue en una nube? ¿Cómo vino el Señor en una nube en su primera etapa? ¿Entiendes? En la revista Live, en las cosas misteriosas, en el mensaje ya ha salido solo, el hermano Braja lo explica perfectamente. Ahora, siempre cantamos el corito, ¿verdad? Que solo cantan los hermanos religiosos, los pentecostales, aún en este mensaje se canta a veces. Ve, en una nube blanca Cristo volverá con poder y gloria y nos llevará. Cristo viene otra vez y nos llevará, desde el cielo vendrá y nos llevará desde el cielo. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 10:1, y vi descender del cielo un ángel fuerte, una nube, y esa nube hoy se ha dejado fotografiar en las reuniones, se ha dejado fotografiar de ahí, se le está alabando a Dios en este mensaje, se ha dejado fotografiar, ¿entiendes? Él está aquí, pero Él está aquí como la palabra, en su primera etapa, ¿entiendes? En todos los mensajeros Dios le dio un mensaje singular, a cada uno de ellos Dios le dio un mensaje singular, pero ese mensaje no se quedó ahí. Ellos se lo predicaron al ministerio quíntuplo y pasó a ser un mensaje plural, pasó a ser un mensaje diferido, ¿ves? Entonces el mismo profeta dice en muchos mensajes, dice, todo lo que Dios fue, lo derramó en Cristo, y todo lo que Cristo fue, lo derramó en su nombre. Entonces, en aquel día, San Juan 14:20, en aquel día, ¿cuál es el día? Hoy es el día. San Juan 14:20 dice, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Cuál es el día? Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. No podemos andar como los religiosos, que dicen, hermano, prepárate, Cristo viene pronto, hermano, prepárate, Cristo viene pronto, hermano, prepárate, Cristo viene pronto. Cristo está aquí como la palabra. Quiere decir que eso lo podemos ver solamente por revelación. Ese es correcto. Toda la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, el mismo profeta predicó un mensaje. Cristo, el misterio de Dios revelado, ¿ves? Entonces, ahí tenemos el mensaje, la estatura de un varón perfecto. El profeta ahí da las escrituras, ¿ves? De lo que es llegar a la estatura de un varón perfecto. Ahora también se canta un corito, el corito ese que dice, a la estatura de un varón perfecto, ¿verdad? A la estatura de mi Dios es de llegar. Pero siempre el corito dice, a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de mi Dios he de llegar. Con fe, templanza, caridad, paciencia, virtud, ciencia y amor fraternal. Bueno, se llega hasta el amor, porque la piedra de corona es el amor. La piedra de corona son 3 etapas. Hechos capítulo 1, verso 9. En una nube, son 3 etapas. Mateo 25:6, a medianoche soy un clamor, son 3 etapas. Apocalipsis 4:1, 3 etapas. Apocalipsis 8:1, 3 etapas. Apocalipsis 10:1, 3 etapas. ¿Entiendes? Apocalipsis 17, 3 etapas. ¿De qué? De la venida del Señor. ¿Entiendes? Eso lo dijo Dios a través de un profeta, porque el pueblo sin profecía, el pueblo se desenfrena. Bueno, ya vamos.
y muchas gracias por responder todas las preguntas conforme a la palabra. Y para eso estamos, para responder las dudas por este programa. Con el propósito, hacemos este programa de responder las dudas e inquietudes que el pueblo de Dios tenga. Amén. Ya que son muchas las dudas y confusión que hay, porque han pervertido mucho la palabra, se ha pervertido mucho el mensaje. Sí, correcto, sí, el mensaje se le ha dado muchas interpretaciones que no lo dice el hermano Grande, no aparece en el mensaje. Por ejemplo, hay muchos hermanos que dicen, no, que la esposa de Caín no embarazada, eso no lo dice ni la Biblia ni lo dijo el profeta. Es una mala interpretación ahí, yo no sé de dónde sacan eso. ¿Ve? También se habla del bautismo, que hay que pedir papeles, requisitos para que un hermano o una hermana sea bautizado. Ni la Biblia ni el hermano Braja tampoco lo dice, son malas interpretaciones del mensaje. Y así hay muchas cosas que ni la Biblia lo dice, ni lo dijo el hermano Braja, y muchos hermanos las colocan ahí, pues, pero no son realidades. Por eso que todos debemos llevarlo a la palabra. Bueno, por eso tenemos por el programa todos los sábados respondiendo las dudas e inquietudes el ministro pastor Melvin Carrasco. El próximo sábado, recuerden, a la 1 p.m. pueden enviar las preguntas al Facebook Melvin Carrasco y también al número de teléfono más 58 0424 663 0482. Dios les bendiga a todos. Amén.